Billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Ha llegado el mes de Muharram y ya queremos empezar a hablar del Imam Hussein alayhi salam. Pero antes de todo debemos saber qué es el mes de Muharram y qué hay que hacer en el mes de Muharram. Porque cuando una persona hoy va a una mezquita sunita, le van a felicitar por la venida del año nuevo. Cuando va a una mezquita shia, va a ver que todo lo han vestido de negro. Toda la mezquita con cortinas y banderas negras han sido diseñado y ya la gente se prepara para llorar y dicen "Azamallah ujurana wa ujurakum bimusab al-Husayn". Así dan condolencia uno por otro por la venida del mes de Muharram, que Dios nos dé recompensa por llorar para Imam Hussein alayhi salam. Entonces, dentro de esa contradicción, una persona recién musulmana dice: Dios mío, ¿a qué bando voy a estar? En una mezquita wahabita dicen felicidades por la venida del primer mes de calendario lunar, porque el mes de Muharram es como es el enero, en el comienzo. Pero cuando va a una mezquita se dice que todo el mundo está llorando por Imam Hussein. Entonces, ¿cuál es la zona del profeta del Islam? No puede ser una zona tan contradictoria. No puede ser que el mensajero de Dios nos haya enseñado a felicitar la venida de Muharram. Es muy interesante. Estas son las mismas personas que dicen es prohibido cumpleaños, cosas. Todo dicen es prohibido, pero la venida del mes de Muharram lo van a celebrar. La misma gente que tienen considerado que celebrar el nacimiento del profeta del Islam es haram, es prohibido, ellos celebran y se felicitan uno a otro por la venida del mes de Muharram. ¿No es un poco contradictorio? Aquí estamos. Vamos entonces a responder esa pregunta, inquietud tan importante. ¿Qué hacemos en el comienzo del mes de Muharram? ¿Lo vamos a felicitar, celebrar el comienzo del año nuevo lunar en calendario islámico? ¿O nos vamos a preparar como el profeta del Islam lloraba para el martirio de Imam Hussein alayhi salam? Es que en el día 10 es el día de martirio de Hussein y es la sunna del profeta del Islam, la conducta del profeta del Islam, llorar el mes de Muharram por el martirio de Hussein, su nieto querido. Bueno, nosotros tenemos un ziyara, voy a empezar con eso. Ziyaratu Ashura, la salutación del Imam Hussein en el día Ashura. Ahí nos explica una verdad histórica. Dice: Allahumma inna hadha yawmun tabarrakat bihi banu Umayya wa ibnu akilat al-akbad اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. Estas frases que les recité de Ziyarat wa Ashura, la salutación al Imam Hussein en el día Ashura, nos explica una verdad histórica. ¿Quién era la primera persona o el primer grupo de personas que celebraron el día Ashura y empezaron a festejar la venida del mes de Muharram, en el mes en lo cual han martirizado al Imam Hussein y a la familia del profeta del Islam? ¿Quiénes empezaron a celebrar el martirio de Hussein? Es una pregunta. ¿Y por qué? ¿Acaso el profeta del Islam celebrara el mes de Muharram? Nunca jamás. Entonces, ¿de dónde y quién inventó esta fiesta? En esa salutación dice: Allahumma, Dios mío, inna hadha, el día Ashura, el mes de Muharram, el día Ashura, el día 10 del mes de Muharram, yawmun, es el día, tabarrakat bihi banu Umayya. Los omeyas lo consideraban como un día de mucha bendición, de mucha, podemos decir, de mucha felicidad.
¿Y quién más? Los omeyas, más que todo, el hijo de comedor de hígado. Comedora de hígados. ¿Y quién es la persona, la mujer que comía hígados de los seres humanos? La persona Al-La'in ibn al-La'in, este tipo que empezó a celebrar ese día, era un maldito hijo de otro maldito. ¿Por quién? ¿Quién le había maldito a ellos? Por la palabra de Dios, ala lisanik, en el Sagrado Corán. Entonces hay que ver en dónde en el Sagrado Corán habla de la maldición de ellos. Walisani nabiyek, por la lengua del profeta del Islam, que les maldijo a ellos. Fi kulli mawtinin wa mawqifin waqafa fihi nabiyuk. En cualquier lugar, en cualquier parado, en cualquier estado, en cualquier situación, cada vez que el mensajero de Dios recordaba a ese grupo que van a celebrar el mes de Muharram, el día Ashura, estos omeyas, el hijo de comedora de hígados, estos malditos hijos de malditos, entonces el mensajero de Dios les pedía, la maldición de Dios pedía para ellos. En cada momento, en cada lugar, en cada estación, en cada situación, cuando el profeta de Islam recordaba a ellos, pedía la maldición de Dios para ellos. Fi kulli mawqifin waqafa fihi nabiyyuk. En cada estado, en cada lugar, en cada ciudad. ¿Dónde estaba el profeta del Islam? Le preocupaba esta fiesta maldita. Dios mío. ¿Quién es? Primero vamos a responder. ¿Quién es el hijo de comedora de hígado? ¿Quién era esa mujer que comía hígado de los seres humanos? Vamos a ver. En la guerra Uhud, en la batalla Uhud, en lo cual fue martirizado y de una forma muy mal descuartizado el tío del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. Le mutilaron, le cortaron la nariz. ¿Quién le ordenó hacerlo? Hind, la mamá de Muawiyah. Muawiyah, papá de Yazid. Es abuela de Yazid quien manda a matar al Imam Hussein alayhi salam, y es la primera persona que va a festejar esta fecha, el día Ashura. Entonces, en esta salutación ya nos está dando una cita histórica. Dice, mira, estas personas, todo vienen de Hind, que mandó a mutilar al cuerpo martirizado de Hamza, tío del profeta del Islam, y le rascó su hígado con un cuchillo, le rascó el pecho y le sacó el hígado y le dio un mordisco. Dijo, así puedo calmar mi odio, porque Hamza es tío del profeta y odio al profeta y odio a su familia. Y así, comiendo el hígado de ellos, me voy a calmar este rincón que tengo en mi interior. Ella era la mamá de Muawiyah, por supuesto. ¿A quién le va a criar? A Muawiyah. Con todo ese odio hacia Ahlul Bayt, hacia la familia del profeta. Muawiyah va a criar a Yazid, el nieto de ella. Entonces es normal que van a martirizar a Imam Hussein alayhi salam. En el Sagrado Corán, ¿en qué parte menciona a ellos? En Suratul Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aleya 60, habla de una visión que tuvo el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En esa aleya, Dios dice que ellos son el árbol maldito. وَإِذَا قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. Cuando te hemos dicho que ciertamente Dios sabe todo de la gente. Quiere decir, profeta, no te preocupes, Dios sabe. Dios sabe todo eso. Ahata bin nas quiere decir Dios domina. Todo está bajo el control de Dios. Porque ellos son muy rebeldes. Esta gente que ahora Dios le va a hablar de ellos, son muy corruptos. Eso preocupa al profeta del Islam. Ellos quieren eliminar el Islam. Dios dice, Muhammad, no te preocupes. Inna rabbaka ahata bin nas. Dios está al mando. Dios no permite que ellos puedan eliminar el Islam. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ.
Y esa visión que te hemos mostrado es una prueba de la fe para la gente. Porque la gente que cree en el profeta aceptará esta visión del profeta que ha sido mencionado en el Sagrado Corán. Que ellos son el árbol maldito. Hermano, eso es la prueba de tu fe. ¿Quieres seguir al árbol maldito, a los omeyas, celebrando ese mes? Ahí es. Dios dice, esa visión que ha tenido el mensajero de Dios, ¿qué era? وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ فَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Nosotros a esa gente, a ese árbol maldito, les hemos amonestado, advertido, pero toda la advertencia de Dios a ellos, lo único que le hizo es aumentar su rebeldía, su odio, su enemistad en contra de la familia del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Ellos no aceptan la fe. Esa gentuza no aceptan. Y el mensajero de Dios vio en esa visión que los monos, los animales salvajes le están subiendo a su púlpito. Quiere decir que le van a sustituir en lugar del mensajero de Dios. Van a estar al mando de la comunidad islámica. Este árbol maldito, esa gentuza, estos omeyas. Entonces, cuando preguntaron al mensajero de Dios, ¿cuáles son esta gentuza? Ese árbol maldito, el mensajero de Dios dijo, estos omeyas. Entonces, con razón, cuando los omeyas vienen al mando, desde el tiempo de Umar ibn Khattab, que ahí abre el espacio para los omeyas más que todo, entonces van a eliminar la zona del profeta del Islam. Esas interpretaciones del profeta del Islam va a ser eliminado. Porque ahí explica quiénes son Shajaratul Mal'una. Aunque hasta hoy en día, en algunas fuentes sunitas se encuentra esto. Que dice, Shajaratul Mal'una, por supuesto, son los omeyas. Si ellos son, ¿por qué Osman de los omeyas lo permitieron que sea tercer califa? Y de ahí abre el espacio que venga el enemigo número 1 del profeta del Islam, Abu Sufyan, con sus hijos, que vaya a Damasco y que pongan su gobierno maldito omeya, y de ahí expandiendo su poder hasta tomar todo el gobierno islámico, hasta llegar al punto que ya van a martirizar al imam Hussein alayhi salam. El Sagrado Corán te va a advertir. Esto ha sido fitnatan linnas, una prueba de la fe para la gente. Para la gente que quiere corromperse, aquí está. Busca el camino de los omeyas. Hoy en día en Arabia Saudita pusieron el nombre de Yazid, el asesino de Hussein, en las calles, en honor de Yazid. ISIS, los terroristas. Ellos que buscaban tener la vida de lujuria, de corrupción, de invasión, de salvajismo, retrogradismo, sionismo. Ellos sí que quieren seguir al camino de los omeyas, dale. Seguir el camino de los monos que subían el púlpito del profeta del Islam, el camino de los omeyas. Pero esto, Dios te ha advertido, mucho cuidado a no seguir el camino de los omeyas. Entonces, ese árbol maldito mencionado en el Sagrado Corán, execrado en este Corán, explicado, que en las fuentes islámicas lo explica, dice, ellos son. Déjame contarte una narración, por supuesto, de las fuentes shias. En el libro Bihar al-Anwar, tomo 43, página 243, que el gran Sheikh Saduq también lo narra en su libro Amali. Dice, esa narración lo dice de tía del profeta del Islam, Safiya bint Abd al-Muttalib, la tía del profeta del Islam. Dice, لما سقط الحسين عليه السلام من بطن أمه, cuando nació Hussein, recién Hussein nacido, فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. La tía del profeta del Islam está al lado de la mujer partera que ya Fátima, la hija del profeta del Islam, da a luz, nace Hussein. Safiya, la tía del profeta del Islam, está presente. Dice, llevamos a Hussein entregando a su abuelo Muhammad. Aquí está tu nieto Hussein. فَوَضَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لسانه في فيه. El mensajero de Dios empezó a besar a Hussein.
وأقبل الحسين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. El mensajero de Dios puso la lengua en la boca de Hussein. Hussein agarró al mensajero de Dios, ese chiquitito recién nacido. Entonces Hussein en el brazo del profeta del Islam se quedó así como saciado, feliz. Entonces el mensajero de Dios besó entre las cejas de Hussein. فقبل النبي بين عينيه ثم دفعه إليه. La tía del mensajero de Dios dice, Hussein en el brazo del profeta del Islam. El mensajero de Dios le está besando entre las cejas y llora. Dice, toma a Hussein, y llora, y llora. وهو يبكي. Eso es la sunna del profeta Muhammad, la conducta del profeta Muhammad. Cada vez que veía a Hussein, cuando recordaba la escena triste del martirio de Hussein, lloraba. ويقول, el mensajero de Dios dice, لعن الله قوما هم قاتلوك يا بني. يقولها ثلاثة. La tía del mensajero de Dios, Safía, dice, el mensajero de Dios 3 veces dijo, Dios maldiga al pueblo, al grupo que te matan. Que Dios maldiga al grupo que te matan. قالت فقلت فداك أبي وأمي ومن يقتله. La tía del mensajero de Dios, muy preocupada, dice, ¿quién va a matar a ese niño? ¿Quién lo va a matar? قال تقتله بقية الفئة الباغية. Le va a matar los que van a quedarse de ese grupo maldito rebelde. من بني أمية, de los omeyas. La'anahumullah, que la maldición de Dios sea para ellos. Entonces ya está bien claro. ¿Quiénes festejaron? Los omeyas. ¿Por qué? Porque dijeron, mira, en este mes tenemos mucha bendición, porque derrotamos a Hussein, el nieto del profeta del Islam, porque en este mes estamos eliminando al Islam y a lo que ha quedado del mensajero de Dios. Es la fiesta de eliminar al Islam. Bienvenido a esa fiesta. Entonces, ellos inventaron montonazo de narraciones falsas, dando virtudes especiales desde el comienzo del mes de Muharram hasta el día Ashura. Incluso pusieron el día Ashura tan importantísimo para festejar, para ayunar y todo eso. Aunque, por supuesto, este comienzo del año es recomendable ayunarlo, no festejarlo. Entonces usted va a ver que las fuentes sunitas, tomando el ejemplo de los judíos, está en las fuentes sunitas, está en el libro Bukhari, no lo digo yo. Ellos imitando las fuentes judías, inventaron, ahí dice Bukhari, no lo digo yo. Bukhari, el libro errado de Bukhari, dice esto. Tomo 2, página 251. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي المدينة. El mensajero de Dios llegó a ciudad de Medina. Esa narración totalmente falso. Le voy a decir por qué. Pero está bien claro que ya en el tiempo de los omeyas inventaron esa narración. Primero, para desprestigiar al mensajero de Dios, que el mensajero de Dios es un seguidor de los judíos. Él no tiene una religión propia, no es independiente, es un seguidor de los judíos. Por eso después los orientalistas, tomando en cuenta estas narraciones falsificadas, por los propios judíos, por supuesto. Entonces dijeron, mira, el mensajero de Dios es un seguidor de los judíos, no tiene una religión independiente. Cuidado. Entonces, ¿qué dice Ibn Abbas? Dice, cuando el mensajero, es esa narración falsa, dice, cuando el mensajero de Dios entró en la ciudad de Medina, فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَا, vio a los judíos que están ayunando el día Ashura. Los judíos ayunaron el día Ashura. قال, مَا هَذَا? Les pregunto, ¿por qué ayunan el día Ashura? قالوا هذا يوم صالح, es un día perfecto, un día de mucha bendición.
Hada yawmun najjallahu bani Israel min aduwwihim, es el día que Dios salvó a los hijos de Israel de sus enemigos. Fasamahu Musa, y entonces Moisés empezó a ayunar ese día. Vas a una mezquita sunita, te van a contar esa narración falsa. Qal, el mensajero de Dios, como Dios, perdónanos, como una persona que es ignorante, necesita saberlo de los judíos. Entonces, ¿qué tiene de la revelación de Dios? Si el mensajero de Dios no sabe todo, si no ha recibido todo por la revelación de Dios y necesita aprenderlo de los judíos, ¿quiere decir el mensajero de Dios era ignorante de ello? ¡Qué malo! Y lo peor, ¿sabe cuál es? Que dice el mensajero inventó una norma. Falso. El mensajero nunca de su capricho va a inventar una norma. No habla de su capricho. Esa narración es totalmente falsificada en contra del Sagrado Corán. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Él no habla de su capricho. Todo lo que dice es de parte de Dios. Dios lo ha enseñado todo. Él no necesita aprender las cosas de los judíos, ni menos de los judíos de Medina que lo odian. Entonces, dice, el mensajero es como un ignorante que recién va a saber. Dice, ¿en serio? ¿Moisés ayunaba ese día? Entonces nosotros somos más cercanos a Moisés que ustedes. Si usted lo ayuna, es como una competencia. Si usted lo ayuna, nosotros que somos más cerca a Moisés, así que nosotros tenemos que ayunarlo. Fasamahu, él lo ayunó. Lo ayunó después de saberlo de los judíos. Wa amara besiyame, y ordenó que lo ayunen. Qué narración tan fea y tan inventada. Está en contra del Sagrado Corán, muestra al profeta del Islam como ignorante imitador de los judíos. Es que siempre es como una persona que inventa normas, que es decir, de su propio gusto inventaron narraciones. Porque ellos inventaban normas. Dios no permite que alguien vaya a alterar el Islam. El Islam es puras normas de Dios, ni normas del mensajero de Dios. Y todo lo que dice el mensajero de Dios son todo lo que Dios le ha enseñado. Él no va a aprender de otro para después inventar una norma de su capricho. Totalmente falso. Imagínense. En otra narración igual inventada de Aisha, en el libro errado de Bukhari, el libro errado de Bukhari, tomo 2, página 250, de señora Aisha, radiyallahu anha, que Dios esté complacido con los seguidores del profeta del Islam. Porque Aisha luchó en contra del Imam Ali alayhi salam. Yo nunca voy a decir radiyallahu anha, que si Dios esté complacido con ella. No, ¿por qué Dios esté complacido con ella? Que luchó en contra de Imam Ali alayhi salam. No, ni se puede pedir esto. Qalat, que Dios le dé lo merecido. A ella, Dios le dé lo merecido. Qalat, ella dijo, Kanat yawmu ashura tasumuhu Qurayshun fil jahiliya. Muy bien, esa otra narración inventada de señora Aisha, que dice, los Quraysh ayunaban el día Ashura antes del Islam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Y el mensajero sí, de antes lo ayunaba. Esa narración contradice otra narración de Bukhari. Si Quraysh lo ayunaba antes del Islam y el mensajero antes de venir a Medina lo ayunaba, entonces no tiene sentido que después de haber llegado a Medina lo vaya a ayunar. Una contradicción total, pero a Bukhari no le importa, porque dentro de tantas mentiras también vaya a meter un par de contradicciones, a él no le importa. A la persona que ha eliminado la narración más mutawatir, más reiteradas, más, podemos decir, mencionadas, que es de Ghadir Khum, hadith o Ghadir Khum, que el mensajero de Dios en el día 18 del Hajj levantó la mano de Imam Ali alayhi salam, dijo, Man kuntu mawla fahadha aliyyun mawla, quien yo soy su señor y autoridad después de mí, el Imam Ali es su autoridad y su señor. Bukhari no le dio vergüenza eliminar y censurar esa narración, no lo trae. Aunque después otros lo traen. Muslim lo trae, Ahmad ibn Hanbal lo trae, Tirmizi lo trae, todos, porque le da vergüenza. Dice, la narración más importante lo vamos a eliminar. A Bukhari no le da vergüenza
censurar al Imam Ali alayhi salam de unos 6,000 narraciones que han narrado, menos de 20 narraciones narra de Imam Ali. Menos de 20. Pero de señora Aisha, cientos. De Abu Huraira, cientos. Imagínense. ¿No le dio vergüenza a Bukhari? Por eso dice el libro correcto, perfecto. Porque en ese libro la censura ha sido de la mano profesional. Tanto a los omeyas y a los abásides le encantaba censurar todas las virtudes del Imam Ali alayhi salam. Recuerdo un maestro mío que era ex-wahabita y se convirtió al Islam Shia y era un sabio en Qom, en mi ciudad. Él dice que estaba estudiando en Arabia Saudita cuando va a una universidad religiosa y ahí va a ver que dice libros abatil, libros prohibidos. Entonces, extraviadores, Kutub al-Model, Kutub al-Dal, así. Entonces el maestro dijo, yo dije, bueno, yo soy un maestro, era alumno de Ben Baz. Dijo, yo soy un maestro, voy a ver qué parte de la biblioteca es esa sección prohibida de libros. Muy bien, lo voy a ver, porque yo soy un maestro wahabita, a mí nada me va a afectar. Entonces él dijo, me contaba a mí, dijo, yo entrando en esa parte de la biblioteca pensaba que son libros de los shias, o libros de los judíos, o lo que no son wahabitas, o no son sunitas, no son de salafos salih, de los salafitas. Entonces de repente me quedo sorprendido, boca abierta. ¿Qué le pasa aquí? Es que son libros de virtudes de Ahlul Bayt, de virtudes de Fátima, de virtudes de Hassan, de virtudes de Hussein, de virtudes del Imam Ali. Dios mío, estas narraciones, porque los grandes maestros sunitas durante los siglos no son maestros, podemos decir, contemporáneos, sino los antiguos maestros sunitas, los grandes sabios sunitas. Dios mío, ¿por qué ellos hablaron de virtudes de Ali? Eso es falso. Él dice, para refutar, para rechazar a estas fuentes, yo empecé a hacer una investigación. Para rechazar, dice, yo era tan terco, tan wahabita, decía, no puede ser que Imam Ali tenga estas virtudes. Ese maestro, aunque es un maestro antiguo sunita, está equivocado. Lo voy a refutar, lo voy a rechazar. Dijo, yo empecé a estudiar estas fuentes, Kutub al-Dal. Bueno, la persona que lo puso Kutub al-Dal era muy sabio, sabía que cada persona se acerca y dice, no podemos rechazar tantas narraciones en virtud de Ahlul Bayt. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando tú vas a amar a Ahlul Bayt, entonces como si amas al Imam Hussein, no puedes ver la escena de martirio de Hussein y observándolo sin llorar. Vas a llorar para Hussein, vas a llorar. Tu corazón se queda roto por Hussein. Entonces ellos dicen, eso es ser Shia, eso es extraviado, no lo puedes convertirte a Shia, eso es el camino, el mensajero de Dios nunca llora para el Imam Hussein. Entonces, ¿cómo? Esas narraciones están en sus fuentes. Toda narración que apoya a Ahlul Bayt es falsa. ¿Me entiende? ¿Te entendí? ¿Me entendí? Ni sabe hablar español. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar otra narración que lo han narrado en Majma' al-Zawaid, Abu Sa'id al-Khudri y otros compañeros de las fuentes sunitas. También Haythami, el gran, uno de los sabios sunitas, en el libro Majma' al-Zawaid, tomo 3, página 186, dice, esa parte de las narraciones inventadas, dice, Inna Rasulallah amara bisawmi Ashura wa kana la yasumuhu. Contradice a Bukhari. Dice, el mensajero de Dios, después de ese evento, empezó a ordenar a ayunar el día Ashura y anteriormente no lo ayunaba. Contradice a Aisha. Bueno, a ellos no les importa. Y otra narración de Ibn Umar, Abdullah ibn Umar. Entonces, en esta es porque el libro errado de Bukhari dice, tomo 2, página 226. Dice, radiyallahu anhuma, que Dios esté complacido a ambos. Abdullah ibn Umar, que nunca pactó con Imam Ali. Esa persona que dijo, por precaución no voy a pactar con Ali. Pero cuando llegó Hajjaj ibn Yusuf, fue a pactar con Hajjaj ibn Yusuf por el miedo.
Entonces dijo, mira, es que yo tengo que pactar contigo. Hajjaj ibn Yusuf extendió su pie, dijo, pacta con mi pie. Abdullah ibn Umar pactó, dijo, sí, la verdad, ¿sabe por qué he pactado contigo? Porque eres el representante del comandante de los creyentes, porque él era el gobernador de parte de Abdul Malik ibn Marwan. Entonces Abdullah ibn Umar dijo, ¿sabe por qué te he pactado contigo? Es que he escuchado del mensajero de Dios, quien muere sin haber conocido, sin haber pactado con el imam de su tiempo, muere como un ignorante. Entonces Hajjaj ibn Yusuf dijo, mientes. Hajjaj ibn Yusuf dijo, Abdullah ibn Umar, hijo de Umar, dijo, tú mientes. Tú no has pactado con Abu Turab, no has pactado con Ali. Si la verdad creías en lo que ahora dices, deberías haber pactado con Ali. En el tiempo de Ali, tú ni has pactado con Muawiyah porque lo considerabas corrupto. Ni has pactado con Ali. Entonces, ¿quién era el imam de tu tiempo cuando rechazaste a Ali? Abdullah ibn Umar, ¿sabe por qué has pactado conmigo? Has visto la cabeza de Abdullah ibn Zubayr. Porque recién habían matado al sobrino de Aisha, Abdullah ibn Zubayr, que era sobrino de Aisha. Entonces dice, ahí lo has visto su cadáver colgado. Y por el miedo, por tu cobardía has venido a pactar conmigo. Entonces, en estas fuentes sunitas, que usted sabe que en Sahih Bukhari muchas narraciones narran de Abdullah ibn Umar, el hijo de Umar. Y dice, que Dios esté complacido con él. Yo nunca voy a pedir que Dios esté complacido con Abdullah ibn Umar, la persona que rechazó el pacto con Imam Ali. ¿Por qué voy a pedirlo? Tampoco lo voy a pedir para el señor Umar. Por supuesto, porque él usurpó el derecho del Imam Ali. Porque este señor es quien prohibió la zona del profeta del Islam. Era quien atacó a casa de Fátima. Por supuesto, no le voy a pedir que Dios esté complacido con él, sino voy a decir que Dios le dé lo merecido. Dios le dé lo merecido, lo que le merece. Por eso es dentro de la justicia de Dios, Dios le va a dar lo merecido. Entonces dice de Abdullah ibn Umar, Abdullah hijo de Umar, Bukhari dice que Dios esté complacido con ambos, o bien, que inshallah Bukhari esté con ellos en el día del juicio final. Bueno, si van al paraíso, que Bukhari vaya con ellos. Si van al infierno, que Bukhari también, seguramente va a estar con ellos. Entonces, ¿qué dice en esa narración también falsificada? Dice, Sama an-nabiyyu Ashura wa amara bisiyamih, falamma furida Ramadán turika. Dice, ¿sabe qué importante es el ayuno del día Ashura? Porque en las fiestas ayunaban. Hoy en día, por ejemplo, los judíos en Yom Kippur, que es un día de fiesta, ¿qué hacen? Ayunan. Pregunta, los judíos en los días de fiesta ayunan, como Yom Kippur. ¿Sí? Ayunan. Porque es un día de recuerdo de Dios, es un día de fiesta, es un día de mucha bendición. Entonces, ellos que querían celebrar ese día, dando importancia, inventaron esas narraciones falsas. Porque sabían en el día Ashura van a martirizar a Hussein. Por eso todos estaban en contra de Ahlul Bayt alayhi salam. Imagínense, inventaron esta historia. Entonces dice, mira, el mensajero de Dios ayunó el día Ashura, ordenó ayunar el día Ashura, incluso eso era obligatorio para todos los musulmanes. ¡Ay, mira! Lo inventaron muy bien. Entonces dijo, hasta que llegó el mes de Ramadán. Cuando llegó el mes de Ramadán, Dios dijo, bueno, ya que tienen el mes de Ramadán, el ayuno de Ashura es recomendable, no es obligatorio. Imagínense, en Arabia Saudita, Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, el gran mufti, el gran sabio, entre comillas, de Arabia Saudita, el gran wahabita, el papá de los wahabitas, que es el jefe de los sabios wahabitas de Arabia Saudita, el jefe del Centro de Investigación Religiosa que da dictámenes religiosas, entonces lo justifica. Usted lo puede ver. Está en internet. Dice, وجه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء, el jefe de todos los religiosos de Arabia Saudita, el gran wahabita, ya eso emitieron en las noticias en su tiempo. الكلمة التالية في ترغيب في صوم يوم عاشوراء, eso pidió a toda la gente que ayunen el día Ashura.
أما بعد فقد ثبت عن النبي أنه كان يصوم يوم عاشوراء. En nuestras fuentes ya está bien claro que el mensajero de Dios ayunaba el día Ashura. ويرغب الناس في الصيام, y que decir, el mensajero de Dios motivaba a la gente que ayunen ese día. لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه, porque es el día que Dios salvó a Moisés y su pueblo. Mira, la misma palabra de los judíos de Medina. وأهلك فيه فرعون قومه, la misma palabra de los judíos de Medina. Muy interesante que el jefe de los wahabitas repite la palabra de los judíos mencionada en el libro correcto de Bukhari. Muy bien, en Alhamdulillah Rabbil Alamin, que ya está todo, bueno, a la vista, evidenciada. فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكرا لله عز وجل. Así que para todos los musulmanes y todas las musulmanas es recomendable ayunar ese día para agradecer a Dios, porque Dios en ese día eliminó a sus enemigos. وهو اليوم العاشر من المحرم, es el día 10 de Muharram. Así que ellos lo celebran, van a comprar cosas para sus hijos, hacen fiesta en ese día. Dicen, en ese día Dios mató a sus enemigos, porque en ese día mataron a Hussein. ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما. También es recomendable que un día antes y un día después también que lo ayunen, por supuesto, porque ese día es el día que mataron a Ahlul Bayt alayhimus salam, llamando los enemigos de Dios. Y así empezó esto. Y los de Al Saud, de los wahabitas, ¿qué se espera? Son seguidores de Al Saud, son seguidores de Yazid, de los omeyas. Dicen, con orgullo seguimos a los omeyas. Entonces imagínense, ellos celebran el día de Ashura, incluso ponen la fiesta de boda. Ellos que dicen celebrar, conmemorar y celebrar, por ejemplo, el nacimiento del profeta del Islam es bid'a, es una innovación, es haram. Pero para sus propios hijos, estos mismos wahabitas, cuando sus hijos van a casar, van a hacer una celebración grandote, montonazo de mucho lujo. ¿Y cuándo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? Escúchamelo bien. En Muharram lo hacen. En el día Ashura lo hacen. Omar ibn Abdul Aziz al-Sheikh, hijo de ese gran mufti de Al Saud, de Wahabita, el día 11 de Muharram, hizo su fiesta de boda. En el calendario islámico hay tantos días. ¿Por qué lo van a celebrar ese día? ¿Por qué quieren recibir esa bendición? Porque sus amos, los omeyas, celebrarán ese día. Entonces, grandes mufti, sabios wahabitas, para decir, ahí participaron y imagínense, todos lo celebraron. Ellos que consideran celebrar el nacimiento del profeta como un bid'a, el día 11, el día siguiente de Ashura, que es decir, cuando los cuerpos de los hijos del profeta ahí estaban degollados sobre el suelo de Karbala. Así recordando esa fiesta, ya, fiesta, sí, para ellos era fiesta de degollar a familia del profeta, para ellos es una fiesta. Entonces, ya, cuando salió esa noticia, mucha gente los criticaron, incluso los sunitas. Ellos dicen, estos enemigos de Dios dicen, es recomendable comprar las mercancías, alimentos, todo lo que quieres depositar, que lo compres el día Ashura, el día en el comienzo de Muharram, y más que todo en el día Ashura, que compras todo lo que quieres para tu casa. Necesitas arroz, ¿quieres comprar arroz del año? En esta fecha vete a comprar arroz. ¿Quieres comprar algo? Cualquier cosa que buscas la bendición, cómpralo en el día Ashura. Entonces, ellos consideran ese día como un día de fiesta. Van de compras, compran ropas nuevas, dicen es recomendable ir a peluquería, uno va a visitar a otro, compran dulces, siguen el camino de los omeyas. Y inventaron esas narraciones falsificadas imitando a los judíos.
Entonces incluso ellos inventaron súplicas falsificadas para esta fecha, para celebrar el martirio de hacer fiesta por el martirio de Imam Hussein. Y lo titularon el día de eliminación, aniquilación de los enemigos de Dios. Enemigos de Dios, titulan así a Hussein. Allahu Akbar. Dice, no referimos a Hussein, referimos a Faraón. Sí. Pero los judíos no dicen esto. Entonces incluso hicieron estas súplicas falsas, inventaron miles de cosas. Dice, todos los eventos importantes de la historia de los profetas ha pasado en el día Ashura. Por ejemplo, dice, Dios salvó a Jesús de la mano de los judíos, ascensión de Jesús fue en el día Ashura. Dios eliminó al faraón y su ejército en el día Ashura. Dios salvó al profeta Abraham del fuego de Namrud en el día Ashura. El barco de Noé, tú también puedes inventar cosas. El barco de Noé es otro evento importante en la historia de los profetas. ¿En qué día debería estar? En el día Ashura. Interesante. El barco de Noé, la salvación de Noé, y el barco llegó a la montaña y se quedó en la tierra. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el día Ashura. Imagínense. Dios mío. Quiere decir, todas las cosas buenas de la historia humana ha pasado en el día Ashura. ¿Por qué le inventaron? ¿Por qué insisten en ello? Porque en ese día sí degollaron a toda familia del profeta. En ese día los rincones de ellos son seguidores de esa mujer comedora de hígado. وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وسلم. Sí que son seguidores de esta comedora de hígado. Para satisfacer su odio, lo que hizo ella, comió del hígado de Sayyid al-Shuhada, el tío del profeta Hamza, martirizado. Ellos que mutilaron al cuerpo de Hamza, ellos mutilaron también al cuerpo de Hussein en Karbala. Bueno, eso fue la sunna de los wahabitas, la sunna de los enemigos de Dios. Pero en realidad, este mes es el mes que el mensajero de Dios, cada vez que lo recordaba como el día de luto. Imam Ali alayhi salam lo recordaba como en el comienzo del luto de Ahlul Bayt, porque ahí recordaban estas escenas tan amargas. Con el comienzo de Muharram es la entrada del Imam Hussein en el territorio de Karbala, donde esa tierra se convierte como tumba de Hussein y sus hijos y sus compañeros. Eso pasa desde los primeros días de Muharram, empieza todas esas tristezas, esas calamidades en contra de la familia del profeta del Islam. Entonces vamos a ver las narraciones verídicas de las fuentes de Ahlul Bayt alayhimus salam. Hay una narración de Amali Saduq de Ilal al-Shara'i' que narra de Nasr ibn Muzahim hasta llega a Meysam Tammar, el gran compañero del Imam Ali alayhi salam, quien fue martirizado por los enemigos de Imam Ali alayhi salam en el tiempo de los omeyas. Entonces, Meysam Tammar decía, Wallah, la taqtul hadhihi al-umma ibn nabiyha fi al-Muharram li'ashrin yamdina min. Meysam Tammar fue martirizado antes del Imam Hussein alayhi salam, muchos años antes del Imam Hussein. Meysam Tammar era de muy pocas personas que Imam Ali alayhi salam le confiaba muchos secretos. Quiere decir, su pecho estaba lleno de profecías y secretos, Meysam Tammar. Por eso lo mataron, porque él hablaba la verdad. Meysam Tammar, el gran compañero de Imam Ali alayhi salam, que le cortaron la lengua para que no pueda contar esta realidad, estas historias. Y cuando le llevaron al gobernador de Muawiyah, que quería matarlo, dijo, ¿cómo tu señor Ali te ha contado que te van a martirizar, te van a matar? Meysam Tammar dijo,
mi señor Ali me prometió que me van a cortar el pie y el brazo, después me van a cortar la lengua, después me van a colgar de una palmera. Cuando lo escuchó ese malvado gobernador de Muawiyah, dijo: para mostrar que Ali, tu señor, es un mentiroso, no voy a hacer lo que has dicho. Entonces lo dejó libre, pero él empezó a hablar de virtudes de Imam Ali, lo cual era prohibido en el tiempo de Muawiyah. Entonces el gobernador se puso tan nervioso, le dijo que lo vayan a detener y que lo vayan a crucificar. Entonces lo quisieron crucificar y lo único que ahí hubo era una palmera. Entonces lo pusieron en una palmera. Y él pero empezó a hablar y continuó hablando de las virtudes de Imam Ali alayhi salam. Decía: oh gente, vengan que les voy a contar de lo que les va a pasar, lo que mi señor Ali me ha enseñado, Imam Ali me ha enseñado, mi maestro Ali me ha enseñado. Entonces la gente le venían a escuchar, mucha gente venían y él hablaba de virtudes de Imam Ali, cuando en el tiempo de Muawiyah. Entonces el gobernador de Muawiyah se quedó muy molesto, ordenó que le corten, porque no quería cortar su lengua, dijo que le corten el brazo y un pie. Le cortaron un brazo y un pie, cumpliendo lo mismo que Imam Ali había dicho a Maysam Tammar: oh Maysam, así te van a matar, por ser veraz y sincero. Y él continuaba con la lengua hablando de las virtudes de Imam Ali alayhi salam. Decía: oh gente, van a ver, me han cortado el brazo y el pie por decir la verdad, pero saben que voy a morir, y yo sé que voy a morir, no me dejan en paz. Entonces en este estado lo único que les voy a contar es pura verdad, así que escuchen la verdad. Y empezó a hablar. Entonces dijo que le corten la lengua. Le cortaron la lengua igual, tanto como Imam Ali le había prometido: oh Maysam, así te van a participar. De la misma forma le martirizaron. Y esa narración que ahora les voy a contar es de Maysam Tammar, ese gran compañero veraz, sincero de Imam Ali alayhi salam. Dice: oh gente, Maysam, muchos años antes de Ashura, dice a la gente, mucho año antes de martirio de Imam Hussein, le dice a la gente de Kufa, dice: oh gente, juro por Dios que me han informado, Imam Ali me ha revelado ese secreto. Esa gentuza van a matar al hijo de su profeta en el día 10 de Muharram. وَلَيَتَّخِذَنَّ أَعْدَاءُ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمَ بَرَكَةٍ. Por Dios, estos enemigos de Dios van a tomar este día como un día de fiesta de la bendición. وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ. Eso sí o sí va a pasar, Dios lo sabe. Ahí está prescrito. أعلم ذلك لعهد عهده إلي مولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. Eso es un compromiso, eso es de la parte de los secretos que mi señor, mi maestro Imam Ali, que la bendición de Dios sea con él, me ha revelado. وَلَقَدْ أَخْبَرَني. Imam Ali me ha informado ese secreto. أنه يبكي عليه كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحر والطير في السماء. Toda la creación del Señor, los animales de los barrios, de los desiertos, los peces de los mares, los pájaros del cielo, llorarán por el martirio y la gran tristeza del martirio de Hussein. وَيَبْكِي عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ. Van a llorar por Hussein el sol, la luna y las estrellas. وَالسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. El cielo y la tierra van a llorar por Hussein. وَمُؤْمِنُ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Y los creyentes de los seres humanos y los creyentes de los jinn
seres invisibles, ellos también llorarán por Hussein. وَجَمِيعُ مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ, todos los ángeles habitantes de los cielos y de las tierras van a llorar por Hussein. وَرِضْوَانَ وَمَالِكَ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ, el ángel encargado del paraíso, Malik, el ángel encargado del infierno, y los ángeles encargados del trono de Dios, todos llorarán en ese día por el martirio de Hussein. وَتَمْطُرُ السَّمَاءُ دَمًا وَرَمَادًا, el cielo lloverá sangre y arenas. ثُمَّ قال, entonces Meisam Tammar dijo: وَجَبَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ, la maldición de Dios será para los asesinos de Hussein, كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. Esa maldición va a ser para los asesinos de Hussein, tanto la maldición será para las personas que han asociado a Dios con otras deidades. وكما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس, tanto esa maldición lo recibieron los hijos de Israel, los judíos y los cristianos y los zoroastrianos por haber desviadose del camino de Dios. Entonces, una mujer que estaba ahí preguntó a Meisam: Ya Meisam, كيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين يوم بركة? ¿Cómo puede ser que la gente vaya a tomar ese día de luto del cielo y de la tierra, ese día donde toda la creación de Dios está llorando, cómo lo van a tomar como un día de la bendición y de la fiesta? ¿Cómo puede ser? فبكى ميسم رضي الله عنه. Meisam, que Dios esté complacido con él, empezó a llorar. ثم قال: يزعمون لحديث يدعونه, ellos inventarán narraciones falsificadas por ellos, narraciones inventadas por ellos. Ellos inventarán virtudes para el día de martirio de Hussein, para poder celebrarlo. Eso es para muchos años antes que pase el día Ashura. Es una predicción que Meisam Tammar lo dice de parte de Imam Ali. Dice, ellos inventarán narraciones falsificadas. Como annahu al-yawm alladhi taba Allahu fihi ala Adam. Van a inventar que ese día es el día que Dios aceptó arrepentimiento de Adam. Es mentira. وإنما تاب الله على آدم في ذي الحجة. Dios aceptó arrepentimiento de Adam en el mes anterior de Muharram, es el mes del Hajja, el mes de la peregrinación, es el mes que Dios perdonó a Adam. ويزعمون أنه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود. Van a inventar que es el día que Dios aceptó arrepentimiento del profeta David. وإنما قبل الله عز وجل توبته في ذي الحجة. Pero Dios no aceptó el arrepentimiento de David en Muharram, sino en el mes anterior, que es el mes del Hajja. ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت وإنما أخرجه الله عز وجل يونس من بطن الحوت في ذي الحجة. Ellos inventarán, van a suponer que es el día que Dios liberó a Jonás de la panza de la ballena. Y es mentira. Dios liberó a Jonás en el mes del Hajja, el mes anterior de Muharram. ويزعمون أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجود وإنما استوت على الجود في يوم 18 من ذي الحجة. Y ellos inventarán, supondrán que es el día que el barco de Noé llegó a la montaña Judi, encontró la tierra, pero mentira. El barco de Noé encontró la tierra en el día 18 de Dhul Hajja, en el día de Ghadir Khum, en el día de la bendición, el día que el mensajero de Dios nombró al Imam Ali alayhi salam y que todo el mundo pactaron con el Imam Ali y después lo traicionaron. En el día Ghadir Khum, el barco de Noé llegó a la tierra. ويزعمون
أنه اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه البحر لبني إسرائيل وإنما كان ذلك في ربيع الأول. Ellos inventarán que Dios liberó a los hijos de Israel abriendo mar, aniquilando a Faraón y su ejército en ese día Ashura. Pero mentira, eso pasó en 2 meses más tarde, en Rabiul Awwal. Muharram, Safar, Rabiul Awwal. En el tercer mes en calendario lunar pasó esto. Ya Jebel, i'lami. Oh compañera mía, escúchamelo bien. Meysam Tammar dijo: Anna Husayn ibn Ali sayyid al-shuhada yawm al-qiyamah. Husayn, hijo de Ali, va a ser el señor de los mártires en el día del juicio final. وَلِأَصْحَابِهِ عَلَى سَائِرُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً. Y para Husayn y sus compañeros que han sido martirizados tienen un grado especial en el día del juicio final en el paraíso. يا جبلة إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنها دم عبيد. Jebella, esa mujer se quedó y vio el día de martirio de Husayn. Entonces, muchos años antes, Meysam Tammar le dice a esa mujer, dice: mira Jebella, cuando vas a ver al cielo y el cielo se pone rojo como la sangre, fa'alami anna sayyid al-shuhada al-Husayn qad qutila. Sepa que han martirizado a Husayn. Sepa que el sol se ha vestido de luto, de rojo, por sangre de Husayn. قالت Jebella: yo viví todos estos años teniendo en cuenta esa historia que me lo había contado, esa predicción, esa profecía que me lo había contado Meysam Tammar de parte de Imam Ali alayhi salam. فخرجت ذات يوم. Un día, sin darme cuenta que es el día Ashura, فرأيت الشمس على الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة. Vi de repente al sol, que es como está en un mar de sangre. Ya. فصحت حينئذ وبكيت. Ahí me di cuenta que es el día Ashura, el día que mataron a Husayn. Empecé a gritar y llorar. وقلت قد والله قتل سيدنا الحسين ابن علي عليه السلام. Dije, por Dios, se cumplió esa profecía y en ese día mataron al Imam Hussein, hijo de Imam Ali alayhi salam. Entonces, queridos hermanos, en realidad el día Ashura no es el día de la fiesta, ni en el comienzo del mes Muharram, ni es la cuestión de festejarlo. Es el día que los enemigos de Dios, los omeyas, empezaron a festejar. Inshallah, en siguiente charla vamos a hablar cómo nosotros debemos tratar al día Ashura, cómo debemos tratar al mes de Muharram. Bueno, ya hemos entendido, las personas que lo van a festejar son enemigos de Dios. Ya hemos sabido que esa fiesta viene de los enemigos de Dios, de los omeyas, de los hijos de comedora de hígados. Pero nosotros, como seguidores de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, como quienes amamos al profeta del Islam y queremos ser musulmanes practicantes correctos, ¿cómo debemos tratar al mes de Muharram? ¿Cómo debemos considerar el mes de Muharram? En siguiente charla, inshallah, lo vamos a hablar. Terminamos saludando al Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Abu Abdullah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين